Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 81. El Rack de alas doradas. Sus pasos se aceleraron hasta que casi terminó corriendo. No necesitaba levantar la cabeza para sentir que estaba siendo perseguido por una criatura mutada desde arriba. Una fuerte sensación de peligro hizo que su cuero cabelludo se sintiese entumecido. Afortunadamente, él no estaba en un terreno espacioso, sino dentro de una ciudad. Los edificios de gran altura a su alrededor bloqueaban la visión del enorme pájaro, evitando que atacase de inmediato. Mientras corría, Lo-Jon levantó la cabeza para echar un vistazo. De hecho, era una criatura gigantesca, mucho más grande que el búho negro con el que se había encontrado la última vez. La criatura que extendía sus alas era como una nube dorada flotando sobre la ciudad. Voló en círculo sobre el aire, buscando el mejor momento para atacar. Sus ojos agudos y fríos miraban la zona como un halcón. Esa era una bestia mutante no herida. Tal vez había escapado del campo de batalla, o simplemente había venido de otra región. La notificación del sistema le informó que se trataba de un Rack de alas doradas, una enérgica bestia mutada de nivel azul. Esa era la razón por la cual Lo-Jon estaba corriendo por la calle. El Rack de alas doradas era su presa, pero también lo era para el Rack. Si hubiera sido una criatura de nivel azul oscuro, habría corrido a uno de los edificios para esconderse. Aún así, Lo-Jon aún sentía una abrumadora sensación de presión. Ese no hubiese sido el caso si hubiese sido una criatura terrestre de nivel azul. Las bestias de nivel azul siempre le habían causado una cierta cantidad de presión, pero eso no incluía criaturas voladoras. Si Lo-Jon tuviese que determinar qué tipo de bestias mutadas eran las más difíciles de manejar, sin duda alguna serían las criaturas mutantes voladoras. Las criaturas voladoras siempre serían superiores a las criaturas terrestres, y la mayoría de las veces eran realmente difíciles de combatir. Lo más importante, Lo-Jon nunca se había enfrentado a una criatura voladora y no tenía ninguna experiencia contra ellas. Aunque no quería retirarse, esta era una rara oportunidad para subir de nivel matándola. Le ahorraría mucho más tiempo y esfuerzo que encontrar una bestia mutada herida, que ni siquiera garantizaría un nivel más alto. Era más tentador simplemente enfrentarla y terminar con eso. Además, esa era una bestia mutada de nivel azul. Seguía recordando cómo un águila atraparía a una liebre en la naturaleza, reproduciendo la escena familiar en cámara lenta en su cabeza una y otra vez. Poco a poco, redujo la velocidad y se detuvo en el medio de una plaza comercial vacía. Correr no solo sería inútil, sino también un desperdicio de energía. Cuando se trataba de ese tipo de criaturas, todo lo que uno tenía que hacer era esperar con anticipación. La plaza vacía carecía de disturbios. Era el mejor campo de batalla tanto para él como para el Rack de alas doradas. Él respiró hondo y miró hacia el cielo. Sus alas doradas, que tenían unos 10 metros de ancho, brillaban bajo la luz del sol. Mientras su velocidad se hacía cada vez más rápida, el diámetro de los círculos se hacía cada vez más pequeño hasta que, finalmente, retrajo sus alas hacia los lados y se disparó hacia abajo. Un segundo después, se escuchó un boom desde el cielo. Su velocidad había roto la barrera del sonido, y un cono de vapor se había formado en el aire. Las fuertes ondas de sonido rompieron las ventanas de los edificios cercanos. ¡Ya bien! Lo-Jon se sobresaltó, su mirada era inquebrantable sobre el pájaro gigante que se acercaba rápidamente mientras sus manos agarraban el mango de su machete. La adrenalina se precipitó en él mientras su corazón latía salvajemente. Su destreza de 13 puntos era como una cámara de alta velocidad. Captó el movimiento del pájaro gigante, pero parecía inútil ya que la velocidad del pájaro era demasiado rápida, casi como una bala. Un largo cono de vapor se había formado en el aire, causado por su velocidad aterradora. La arena y las piedras danzaron cuando un fuerte viento sopló antes de que el pájaro se acercase al suelo. La piel de Lo-Jon se sentía como si estuviese siendo perforada por cuchillos. El ímpetu agresivo hizo que quisiera correr, pero entendió lo suficientemente bien que ya no era factible. Su velocidad nunca superaría la del Rack, incluso si el edificio más cercano estuviese a menos de 100 metros de distancia. Estaba inusualmente calmado dadas las circunstancias, y no pudo evitar entrecerrar los ojos mientras su ropa ondeaba al viento. 100 metros, 50 metros, 20 metros. Un par de garras grises, a semejanza de las antiguas raíces de los árboles, se extendían desde su estómago mientras sus afiladas uñas brillaban como dagas. Esas garras podrían penetrar las placas de acero. Parecían estar a punto de atravesar su cuerpo cuando Lo-Jon cerró repentinamente los ojos. Sintió el movimiento del Rack tan claro como el día. No había nada más que sus garras en su mente. Si podía evitar las balas, también podría evitar un pájaro gigante. Después de todo, no era más rápido que una bala. Su cuerpo se inclinó inconscientemente, y un fuerte sonido atravesó el aire mientras desenvainaba su espada, un brillo frío destelló como un rayo y la hoja cortó silenciosamente las duras garras, separándolas del cuerpo del Rack.
Antes de que el Rack pudiese sentir dolor y reaccionar, Lo Yuan hizo su movimiento nuevamente. Con un paso lo suficientemente fuerte como para aplastar la acera de la plaza, su hombro chocó contra el estómago del Rack. La fuerza era un atributo flexible, a diferencia de atributos como inteligencia o destreza que tenían una flexibilidad casi nula. La fuerza humana promedio y la fuerza de las personas que habían recibido entrenamiento profesional diferían enormemente. Hubo luchadores famosos mucho más fuertes que Lo Yuan, pero ser 2.25 veces más fuerte que el promedio tampoco estaba mal. El Rack parecía gigantesco al principio, pero eso se debió principalmente a sus alas. Solo medía unos 3 metros sin ellas. El Rack aún estaba en el aire cuando fue arrojado a 5 o 6 metros de distancia tras la brutal colisión. Cayó al suelo, sobre su espalda. El pájaro rugió fuertemente, haciendo que los tímpanos de Lo Yuan doliesen. Al parecer, finalmente recuperó sus sentidos. No era solo comida, era una bestia aterradora. El dolor que provenía de sus garras cercenadas y los instintos de peligro natural lo hacían luchar violentamente, batiendo sus alas y produciendo un fuerte viento. Lo Yuan no iba a darle la oportunidad de escapar ahora que ya estaba en el suelo. Agachándose y arrastrándose, usando sus brazos y piernas, corrió como una flecha contra la dirección del viento. La distancia de 5 metros se cerró en un suspiro, pero justo cuando llegó, el Rack agitó sus alas con fuerza. La rápida colisión entre sus plumas y la acera creó unas chispas de varios metros de altura y una gran presión atmosférica. Incluso una mesa de mármol cercana había sido destruida por la fuerza. Solo un toque de esa fuerza sería suficiente para mezclar carne y sangre en un lío sangriento. Aunque Lo Yuan había estado preparado, su aliento todavía estaba atrapado. Sin embargo, no se atrevía a desacelerar. Se adelantó y cortó una de las alas del Rack con su espada. Si bien había logrado evitar un ataque directo, todavía había volado a unos 10 metros de distancia por la fuerte corriente de aire. Sintió un poco de humedad en la garganta antes de comenzar a vomitar sangre. Lamiéndose los labios manchados de sangre, los limpió descuidadamente con su manga y miró el Rack sin garras con su única ala restante. Una fría sonrisa se formó en su rostro. Las aves sin garras y alas obviamente tenían capacidades reducidas, pero Lo Yuan seguía siendo cauteloso. Su frágil cuerpo siempre le recordaba que nunca podría ser demasiado cauteloso cuando luchaba contra las bestias mutadas. Si no tenía cuidado, lo matarían. Su mirada se volvió fría mientras caminaba hacia el Rack, exudando una fuerte aura. El Rack estaba claramente perturbado por su aura. Lloró y agitó su ala restante continuamente, pero era inútil. Su falta de equilibrio le impedía volar. Todo lo que podía hacer era dar vueltas en la plaza. Para evitar que surgiesen problemas adicionales, Lo Yuan aceleró el ritmo y se precipitó. Sacó su espada y cortó horizontalmente. Otra ala cayó. Rodó a un lado para evitar la corriente de viento entrante antes de que su espada fuese por el estómago del Rack. El arma de nivel azul oscuro puñaló sin obstrucción y la hoja se retorció dentro de las tripas del Rack, siguiendo el movimiento ondulante de Lo Yuan e infligiendo una herida espectacular. El dolor agonizante desencadenó la bestialidad del pájaro, su pico afilado se dirigió hacia él implacablemente. El picoteo de un pájaro era similar al de una serpiente, extremadamente rápido e imperceptible a simple vista, uno de los ataques más letales, especialmente cuando provenía de una bestia de nivel azul. Se escuchó un estallido ensordecedor. Lo Yuan apenas tuvo tiempo de inclinar su cuerpo antes de escuchar un segundo estallido. Un agujero del tamaño de un cráneo apareció a su lado. Arena y piedras volaron hacia afuera, incrustándose en su espalda que ya estaba empapada de sudor por el miedo. Los sonidos de picoteo salían interminablemente de su espalda. Lo Yuan había logrado escapar indemne con unos pocos raspones gracias al movimiento restringido del Rack. Sabiamente decidió esconderse temporalmente y solo ver al Rack, que poco a poco se acercaba a su muerte. Aproximadamente 10 minutos más tarde, la pérdida masiva de sangre y las tripas esparcidas, así como sus excesivos movimientos anteriores, habían debilitado considerablemente al Rack. Cuando yacía lánguidamente en el suelo, sus ojos perdieron brillo y sus párpados se hundieron. Solo para estar seguro, Lo Yuan sacó el Desert Eagle y apretó ligeramente el Getilo mientras apuntaba a la cabeza del pájaro. Su cuerpo tembló durante un tiempo antes de que todas las señales de vida desaparecieran. La bala sintetizada de nivel azul oscuro había atravesado fácilmente su cerebro. Capítulo 82. Simpatía. La misión solo se calificó como buena, pero era suficiente. Después de la notificación de la misión completada, las notificaciones del sistema siguieron sonando continuamente. Personaje: Lo Yuan. Profesión: cazador. Nivel 7, experiencia 1900, atributos: fuerza 12, 10, destreza 13, 10, físico 12, 10, inteligencia 13, 10, percepción sensorial 13, 10, fuerza de voluntad 13, 10, habilidades: ciencias 16, matemáticas 14, mandarín 19, inglés 16, finanzas 17, aritmética 9, baile 1,
dibujo 3, juego 6, persuasión 9, socializar 7, cocinar 3, conducir 1, combate mano a mano 4, excelente habilidad con la espada 2, habilidad de pistola 1. Habilidades especiales, identificación, síntesis, PA no asignado, 1, PH no asignado, 10, misión incompleta, ninguna. Lo Joan estaba una vez más en un dilema sobre la asignación de su PA. Era diferente ahora, porque no había ningún lugar absolutamente seguro. La ciudad pronto sería ocupada por bestias mutadas. Él no estaría enfrentando solo una o dos bestias ahora. Puede que no tenga tiempo suficiente para respirar entre batallas. Para decirlo en pocas palabras, necesitaba tener la fuerza para correr frente a una bestia mutada a la que no podía vencer. No podía permitirse el lujo de quedarse sin aliento después de unos pocos pasos. Después de pensarlo un poco, decidió asignarle todo su PA físico. Al momento siguiente, un flujo caliente lo llenó mientras su piel se ponía roja y el sudor empapaba todo su cuerpo. En unos segundos, sintió como si lo estuviesen quemando. Su rostro comenzó a sentirse entumecido. Era el tipo de entumecimiento que se sentía como si innumerables hormigas lo estuviesen mordiendo. Se rascó la cara ligeramente, solo para ver escamas en su piel. Esas eran costras recién formadas del día anterior, y todavía tenían sangre roja oscura en ellas. Tocó donde había arañado antes y sintió la suave piel. Cuando el calor se redujo, inmediatamente revisó el dorso de su mano donde lo habían quemado antes. Las costras se habían descamado como las escamas de una serpiente, cayéndose una vez que su mano las rozó ligeramente. La superficie irregular desapareció y fue reemplazada por una piel normal. Se había recuperado de todas sus heridas. Además, su piel parecía más suave y más bella que antes, brillando como el jade. Incluso sus cicatrices se habían desvanecido durante el flujo caliente. Tocó su piel, y la superficie era lisa con una sensación adicional de resistencia. Para probar su suposición, tomó una piedra afilada y se cortó el dorso de la mano con fuerza. Antes, esa gran fuerza definitivamente habría causado una herida profunda y sangrante. Le dolía la parte de atrás de la mano, aunque solo se había raspado una capa de piel externa. Cuando quitó la piedra para la inspección, ni siquiera se veía la más mínima gota de sangre. Estaba sorprendido, pero también un poco curioso porque el ejercicio no tenía ese tipo de efecto. Antes de eso, el físico de Luo Yuan solo había subido por hacer ejercicio. Nada tan extraño como eso había sucedido, aparte de un aumento en su resistencia. Luo Yuan lo pensó y llegó a una conclusión. La fuerza que había obtenido al entrenar tenía que ser una fuerza temporal, muy similar a la de un corredor de larga distancia. Si dejase de entrenar, su fuerza habría disminuido considerablemente y se habría reducido a la de una persona promedio dentro de 3 años. Desde cierta perspectiva, la fuerza y el físico de un corredor de larga distancia no eran muy diferentes de los de una persona promedio. Incluso si el corredor hubiese tenido un entrenamiento insoportable para volverse un poco más fuerte que la persona promedio, su físico aún no habría cambiado. Sin embargo, era un caso totalmente diferente con el sistema. Aumentaba los atributos del cuerpo desde el interior de las células, lo que explicaba por qué los atributos fijos como la inteligencia podían incrementarse. Luo Yuan supuso que eso no solo había aumentado su fuerza, sino también otras cosas como la elasticidad de su piel, su capacidad de autosanación, incluso su edad. Apretó su puño y sintió una energía interminable corriendo por su cuerpo. Estaba encantado. No tendría que vacilar más durante una batalla en el futuro. Miró sus 10 pH recolectados. Su habilidad con la espada ya había alcanzado excelente. El efecto de practicar ya no era obvio. No había notado una mejora significativa después de practicar durante medio mes. No dudó en agregar todo su SP a su habilidad con la espada. Los tiempos eran sombríos y cualquier capacidad adicional era una garantía adicional de seguridad. Innumerables conocimientos inundaron su cerebro en solo un momento. Sus ojos se nublaron y una aterradora aura se desbordó de él. Incluso el aire pareció tensarse. Unos segundos más tarde, reabrió sus ojos, y destellaron de la nada. Sacó su espada, y la espada brilló con un efecto de niebla, su brillo cubrió toda la hoja. A medida que su aura se hacía más fuerte, el brillo de la hoja se hizo más fuerte también, haciéndose visible incluso a plena luz del día. El brillo se había hecho casi una pulgada más grande, el aire a su alrededor silbaba como si estuviese siendo cortado. Luo Yuan sonrió ligeramente. El resplandor se debilitó en un instante, dejando atrás solo una capa delgada. Dio un golpe en el suelo. No hizo un sonido. Al segundo siguiente, el suelo se abrió en una línea recta suave. Pasar de habilidad con la espada 2 a habilidad con la espada 12 no solo había hecho que el brillo de la hoja fuese más fuerte, sino que también le había permitido a Luo Yuan usarla sin agotar gran parte de su fuerza de voluntad. Antes de que Luo Yuan se fuese,
Bebió unos cuantos bocados más de la sangre del Rack de alas doradas. Nada ha cambiado. Él no estaba decepcionado. Ya se había acostumbrado. Evolucionar era una ventaja adicional para él, el sistema era su base. Incluso si no se convertía en una persona evolucionada, creía que todavía no sería más débil que las personas afortunadas que lo hicieron. La batalla en la distancia todavía estaba en curso, pero había menos bombarderos en el cielo. Solo había 30 o 40 de ellos ahora, cuando habían sido más de 100 el día anterior. Una gran cantidad de bestias mutadas daban vueltas en el cielo, y algunos bombarderos caían de vez en cuando. Parecía que las bestias mutadas estaban ganando. Mientras Luo Yuan pasaba por la calle, varios camiones militares pesados pasaban rápidamente, con un paño gris cubriendo sus espaldas, que se llenaban hasta un montículo. Luo Yuan se preguntó qué había dentro mientras los miraba. Los soldados que los conducían parecían pasivos y sin espíritu. Al darse cuenta de Luo Yuan, uno de ellos giró la cabeza para mirarlo, su mirada estaba teñida de simpatía y compasión. Luo Yuan echó una larga mirada a los camiones pesados que se alejaban, su mente recordaba la expresión del soldado. Tenía un mal presentimiento al respecto, sin embargo, no se le ocurrió nada, sin importar cuánto tiempo lo considerase. Él siguió su camino. Unos 10 minutos más tarde, se detuvo ante un mercado de alimentos. Él lo miró estupefacto. Las puertas de metal estaban abiertas de par en par y el interior del mercado estaba vacío, como si acabase de ocurrir un robo. Él entró con incredulidad. El enorme almacén había sido limpiado de su contenido, dejando solo unos pocos granos de arroz en el inventario. De repente pensó en los camiones pesados que acababa de ver. Su rostro palideció. Se quedó allí por unos minutos aturdido, perdiendo todo su espíritu. Su mente estaba trabajando a toda marcha. ¿Por qué se movió la comida? ¿Qué significaba la mirada de ese soldado? ¿A dónde van los camiones? Luo Yuan no se atrevió a pensar en las respuestas a la primera y segunda pregunta. Solo lo haría sentir desesperado. En cuanto a la tercera pregunta, no tenía nada. Si los militares abandonaban la ciudad de Don, solo podían hacerlo a través del único salvavidas que quedaba, la carretera. Sin embargo, ¿qué pasaría con la ciudad de Don y sus cientos de miles de personas? ¿Qué pasaría con ellos una vez que los militares se fuesen? Imposible. Eso no puede ser real, murmuró Luo Yuan para sí mismo, su rostro estaba drenado de cualquier color. A pesar de su fuerza de voluntad, una vez que pensó en la caída de la ciudad, y sus millones de residentes convirtiéndose en comida para las bestias mutadas, sintió que se le erizaba la piel de gallina. Se estremeció involuntariamente. La gente siempre había confiado y había sido envalentonada por los militares. Mientras los militares estuviesen allí, todavía había esperanza, sin importar cuán sombrías pareciesen las cosas. Incluso cuando la ola de bestias mutadas había entrado en la ciudad, Luo Yuan aún mantenía una pizca de esperanza, porque los militares todavía habían estado luchando sin fin. De hecho, sus capacidades eran espectaculares, cada uno de sus atributos de 13 puntos lo separaba lentamente de las fronteras físicas humanas hacia la evolución. Sin embargo, independientemente de cuán fuerte fuese una persona, a menos que rompiese una cierta barrera, no sería más fuerte que una persona promedio bajo tales circunstancias. Capítulo 83. La base subterránea. Una sombra corría por la calle desierta. El edificio caído y las llamas cercanas formaron una escena apocalíptica perfecta. Luo Yuan no tenía a dónde ir en su enojo. Él solo podía seguir corriendo. La calle estaba desierta, formando una imagen gris y miserable. Cruzó calle tras calle mientras se dirigía a la tienda de comestibles en su área residencial. Le tomó más de 10 minutos, a pesar de que había acelerado su ritmo. Sus ojos se entrecerraron cuando vio la situación en la tienda. A su entrada había 8 camiones pesados, y varias docenas de soldados movían bolsas de comida afuera implacablemente. Gracias a Dios, no se han ido, murmuró Luo Yuan para sí mismo. La expresión de su rostro era sombría. Después de mirarlo por un momento, caminó hacia la tienda. Apenas había caminado 100 metros cuando algunos de los soldados se voltearon en su dirección en alerta. Uno de ellos agitó su mano y gritó: «Espera, la tienda ha sido tomada por los militares, nadie tiene permitido moverse aquí». Luo Yuan no se detuvo. «Última advertencia, si avanzas dispararemos». El soldado se puso serio mientras el resto agarraba sus armas. Luo Yuan se detuvo, haciendo que los soldados pensaran que se había dado por vencido, antes de que acelerase sus pasos y corriera en su dirección. Su velocidad era tan alta, que todo lo que vieron fue su sombra. «Mierda, ha evolucionado». «Fuego», ordenó un segundo teniente cuando vio su increíble velocidad. Si ese hubiese sido un momento de paz, los soldados podrían haber dudado al escuchar la orden, pero esos hombres acababan de regresar del campo de batalla. Balas llovieron sobre Luo Yuan mientras hacían lo que les habían dicho. Las balas barrieron arena y piedras al tocar el suelo, pero ninguna golpeó a Luo Yuan. No era que los soldados tuviesen una puntería terrible. En realidad, no estaban mal después de haber pasado tantas batallas. Era solo que Luo Yuan podía sentir todas las balas disparadas.
Podía soportar el esfuerzo ahora que su físico se había vuelto más fuerte y no tenía hemorragias nasales tan fácilmente como solía hacerlo. Era como una lenteja de agua desarraigada, esquivando balas a diestra y siniestra mientras pasaban a su lado. El segundo teniente se veía preocupado. Al verlo acercarse, levantó su mano y gritó: «Todos dejen de disparar». El disparo cesó de inmediato. Así fue como el fuerte era tratado. Uno tenía que ser fuerte para ganar una conversación. De lo contrario, Lo Yuan habría sido despedido antes de que se hubiese acercado. ¿Eres un evolucionado?, preguntó el segundo teniente humildemente. Lo Yuan se detuvo y asintió. Él ya había sentido que estaba siendo apuntado desde 3 direcciones diferentes después de la señal del segundo teniente. Él revisó esas direcciones sin pestañear. Al darse cuenta de la acción de Lo Yuan, el segundo teniente se sobresaltó. He visto a personas como tú en la primera fuerza especial, pero nunca he conocido a nadie tan fuerte como tú. Si es la comida lo que buscas, pertenece al gobierno, estás delirante si crees que puedes irte de aquí con una sola bolsa sobre nuestros cadáveres. No busco la comida. Lo Yuan miró fríamente al subteniente por un momento antes de agregar con voz áspera: solo quiero saber a dónde la estás llevando. Esa es información militar confidencial, no tienes derecho a saberlo, dijo el teniente segundo. ¿Están preparándose para retroceder?, preguntó Lo Yuan. Esa es información militar confidencial. El teniente se obligó a pronunciar las palabras mientras se ponía a sudar. Lo Yuan se volvió cauteloso al ver la expresión de vergüenza en los rostros de los soldados. Se adelantó y dijo agitadamente: ¿a dónde van? ¿Cuándo? Dime. El teniente segundo dio un paso atrás, sin decir una palabra. Ni siquiera puedes decirme eso. Los humanos están hechos de carne y hueso, realmente van a ver caer la ciudad de Don sin mover un dedo. Hay millones de personas, millones de almas inocentes, dale a todos una salida, dijo Lo Yuan emocionado. Las docenas de soldados que movían la comida ya habían llegado a ellos. Todo estaba silencioso. Después de un rato, un soldado se quitó repentinamente el casco y lo tiró al suelo. Señor, solo dígaselo. Ya estamos cometiendo un pecado por las siguientes docenas de generaciones al hacer esto. ¿Por qué preocuparse por la confidencialidad? Cállate, le regañó el teniente segundo. Señor, todos somos soldados de la gente, deberíamos encontrar una salida para ellos. Otro soldado expresó sus pensamientos. Señor, dígale, mis padres todavía están en mi ciudad natal. Ni siquiera sé cómo están, pero si lo supiesen, estarían de acuerdo conmigo. No somos diferentes solo porque estamos usando un uniforme militar. Será difícil volver a ver a nuestros padres después de salir de casa, dijo un soldado de piel oscura mientras hablaba. Muchos soldados hicieron lo mismo, hablando en voz baja, algunos con los ojos enrojecidos mientras pensaban en el destino desconocido de sus padres en casa. Todos ustedes están libres, han terminado de mover la comida. ¿Quién dijo que podrían descansar? Sigan moviendo la comida, gritó el segundo teniente. Sabía que no podía permitir que ese estado de ánimo se extendiese entre el pelotón. Esos soldados habían estado bajo una gran presión desde que escucharon el enorme número de muertes el día anterior. Si se rompen, las consecuencias serían inimaginables. Incluso podría haber un motín. Nadie se movió en el pelotón. Algunos soldados se detuvieron cuando vieron que nadie más se estaba moviendo. El aire parecía haberse congelado. El segundo teniente mantuvo una cara seria. Después de un rato, suspiró y le dijo a Lo Yuan en voz baja: no hubiésemos podido aguantar más. Todo lo que podíamos hacer era retirarnos temporalmente a la base subterránea. ¿Dónde está la base subterránea?, Lo Yuan se apresuró a preguntar. En el área de Lanzan, un sitio grande no muy lejos de aquí. Podría albergar a 1 millón de personas una vez que se complete la construcción, pero el tiempo ha sido limitado y la guerra estalló de repente. Solo 1/3 del área ya se ha completado. Con suerte, podrás entrar sigilosamente. Nos retiraremos a las 12 a.m. esta noche. Por supuesto que estaré ahí. Lo Yuan de repente se dio cuenta. Recordó el sitio de construcción no muy lejos de la zona residencial. La construcción nunca se había detenido desde que comenzó, a excepción de los últimos días. Los vehículos de construcción habían continuado zumbando incluso cuando los mosquitos mutantes habían estado furiosos. Era todo porque habían estado construyendo una base subterránea. Si aceptas el reclutamiento militar, puedes seguirnos ahora y puedes llevar hasta 2 familiares contigo, sugirió el teniente segundo. ¿Solo 2?, preguntó Lo Yuan. El espacio es limitado, ese es un tratamiento especial para personas evolucionadas. Lo Yuan permaneció en silencio por un momento. Al final, él negó con la cabeza: tengo que pensar en eso. Voy a despedirme ahora, gracias. No hay necesidad de agradecerme, no te dije nada. Lo mejor es que te olvides de todo lo que has escuchado. Solo tenlo en cuenta, dijo el segundo teniente con frialdad mientras se alejaba. Lo Yuan asintió y se alejó tembloroso. ¿Por qué has vuelto tan tarde?, preguntó Huang Jiahui mientras pasaba una botella de agua a Lo Yuan. Mirando la expresión preocupada de Huang Jiahui, Lo Yuan dijo en voz baja: salí para verificar las cosas. ¿Qué está pasando afuera? Su rostro esperanzado mostraba una pizca de inquietud. Lo Yuan abrió la boca,
pero las palabras se le atascaron en la garganta. El bombardeo se ha calmado, las bestias mutadas casi desaparecieron en la ciudad. Preguntó Guan Sisi en voz baja. Luo Yuan miró su joven rostro. Él permaneció en silencio por un momento antes de decir lentamente, todos ustedes se irán conmigo esta noche. No podemos quedarnos más aquí. Los militares no pueden detener a las bestias y se están retirando a la base subterránea, nos uniremos a ellos. Todos estaban aturdidos. Después de un largo rato, Huang Jiahui preguntó con tristeza, ¿qué hay de la comida aquí? Solo déjala, nadie lo va a robar. Cuando la situación mejore, aún podemos volver y obtenerla, dijo Luo Yuan. Hermano Luo, ¿todos pueden ir a la base subterránea? Preguntó tímidamente Huang Wuying. Ella había estado callada todo este tiempo. Luo Yuan la miró. La mujer sensible ya había percibido que algo andaba mal. Aunque sería cruel, solo había 2 lugares. Si tuviese que elegir, solo podría abandonarla. Luo Yuan no lo dijo en voz alta. La gente podría hacer cosas impensables si perdiese la esperanza. En cambio, dijo, no, hay una cuota. Puedo llevarte porque estoy evolucionado. Huang Wuying asintió y bajó los ojos. Su cuerpo tembló ligeramente. Capítulo 84. Expuesto después de beber, Luo Yuan se apoyó contra la pared y miró sin rumbo al techo. Él no se movió en lo absoluto. El futuro era tan sombrío como este sótano oscuro. No había ni una pizca de luz para ser vista. Cuando se puso el sol, el cielo comenzó a oscurecerse. Tuvieron una cena bastante lujosa y luego comenzaron a prepararse para partir hacia la base subterránea. Luo Yuan salió a buscar el auto, pero regresó con las manos vacías después de varios minutos. Su cara se veía enojada. ¿Por qué no alejaste el auto hasta la puerta de entrada?, preguntó Huang Jiahui mientras empacaba su ropa. El 4WD fue aplastado por una pared que se desmoronaba y el automóvil antiguo ha sido robado, dijo Luo Yuan. Parece que tenemos que caminar hacia allí. Ese ladrón debería ser asesinado a tiros, dijo Huang Jiahui con rencor mientras arrojaba su ropa. Olvídalo, no es como si no lo hubiésemos robado también. ¿No podemos conseguir otro auto? Luo Yuan encendió un cigarrillo y dio un largo trago. No tendríamos las llaves, incluso si encontramos una. La base subterránea no está muy lejos de aquí. Vamos a caminar. No es que haya algo más que podamos hacer, dijo y suspiró. Metió la ropa y cerró la bolsa. Luego llenó la Desert Eagle con las balas blancas de jade sintetizadas que Luo Yuan le había dado y se puso la pistola en la cadera. Ella vaciló antes de preguntar, ¿deberíamos empacar algo de comida? No vamos a hacerlo. Ya no tenemos coche, será demasiado pesado, dijo Luo Yuan, sacudiendo la cabeza. Después de pensarlo, agregó, trae un poco de agua y galletas. Por las dudas, se giró y vio a Guan Sisi abrazando felizmente a un oso del tamaño de una persona. Deja esa cosa, consigue una mochila del segundo piso y llénala con vales de comida y barras de oro del dormitorio y la caja fuerte en el sótano. Hermano Luo, yo puedo llevar esto, dijo Guan Sisi con un puchero. Ese oso Disney había estado en su habitación y era mucho mejor que el que tenía en casa. Le había gustado desde que lo había visto. Luo Yuan frunció el ceño, listo para arremeter contra ella. Huang Jiahui rápidamente aconsejó, Sisi, no es seguro llevar eso adelante. Déjalo, obtendrás otro en el futuro. Guan Sisi frunció sus labios antes de golpear al oso con ojos rojos y subir las escaleras de manera enojada. Luo Yuan suspiró. Sabía que a Guan Sisi siempre le habían gustado los juguetes de peluche. Antes de mudarse a la mansión, un oso sucio siempre había estado sentado en su cama. Ella solo podía dormir abrazando a uno de esos en la noche. A veces, cuando Luo Yuan volvía de practicar con su espada en las mañanas, encontraba a Guan Sisi llorando mientras dormía. Este apocalipsis repentino le había traído a Guan Sisi un trauma psicológico mucho más serio de lo que parecía. Después de todo, ella todavía era una adolescente que todavía no había crecido. No había forma de que ella pudiese soportar todo el trauma traído por el mundo, sin importar lo fuerte que ella fuese. El apocalipsis no daba cabida al romanticismo ni a la tolerancia por simpatía. Solo había muerte a aquellos que no se adaptaban. Quizás la vida ahora parezca un paraíso en el futuro. Luo Yuan dejó de pensar y verificó el clima afuera. Esta noche era luna llena, y era brillante y clara, incluso sin una linterna. En cuanto a los bombardeos en la distancia, también se habían vuelto menos frecuentes a medida que caía la noche. Miró el reloj raro que había encontrado dentro de esta casa. Eran las 9 de la noche del año nuevo lunar, al parecer. En este momento del año pasado, estaba viendo la gala del festival de primavera en su habitación alquilada, pensando en dónde comer al día siguiente, pero este año, estaba preocupado por sobrevivir. Nadie podría imaginar los cambios locos que el mundo podría traer. Luo Yuan se dirigió a la sala de estar. Guan Sisi ya había regresado con una mochila en la espalda. Mirándola lanzar una rabieta, Luo Yuan tocó su hombro y le pasó la lanzadera sintetizada. Este es tu compañero, tu mejor y más leal compañero. Guan Sisi tomó la lanzadera y asintió, pareciendo entender la noción detrás de eso.
Al darse cuenta de que habían terminado de empacar, Luo Yuan comprobó el tiempo y dijo, la base subterránea abre a las 12 a.m. pero debemos salir ahora, por si acaso algo sucede en el camino. Jiahui, llevas la caja con la ropa. Huang Wuying, llevas la caja con la comida. Estaré atento, vámonos. Huang Wuying se estremeció, su cara un poco pálida. Como Luo Yuan había decidido llevarlas a la base subterránea, había pensado que la forma en que la miraba se había vuelto un poco extraña. La había puesto ansiosa toda la tarde y esa ansiedad finalmente había llegado a su punto máximo ahora que Luo Yuan le había pedido que llevase la caja de comida. La comida, la ropa y el dinero tenían un valor diferente para todos durante esta era apocalíptica. Para aquellos con poder, el dinero era lo primero, ya que no tenían que preocuparse por la comida o el calor. Las personas normales colocaban los alimentos primero, porque lo necesitaban para sobrevivir. Luo Yuan no era poderoso ni influyente, pero era una persona fuerte y evolucionada. Fácilmente podría obtener comida o carne de bestia mutada. A pesar del control militar en la base subterránea, él todavía sería importante como persona evolucionada y no tendría que preocuparse por la comida. Él estaría bien incluso si esa comida se fuese. Entonces, ¿ese arreglo era intencional? A pesar de eso, solo demostró su insignificancia con Luo Yuan. Era una pena que haya estado allí por un periodo de tiempo tan corto. A pesar de que había tenido un buen desempeño, aún no había cambiado la mala impresión que le había causado a Luo Yuan. Ahora que se iban, tenía que tomar una decisión. Ella se armó de valor y dijo entre dientes, hermano Luo, ¿puedes venir a mi habitación? Tengo algo que discutir contigo. ¿Qué es? ¿No puedes decirlo aquí? Preguntó Luo Yuan, curioso. Tanto Huang Jiahui como Wang Sisi la miraron con desconfianza. Su mirada la hizo estallar en sudor frío. Se trata de la base subterránea. Tengo algo que decirte. Sus manos agarraron el dobladillo de su ropa, las venas se le salieron del dorso de las manos. Luo Yuan se puso serio. Se había mudado recientemente a la ciudad de Don y no tenía conexiones, por lo que no sabía mucho. Huang Wuying, por otro lado, era local y se había estado quedando en el área por un largo tiempo. Él no sospechaba nada mientras les decía a las otras dos chicas que esperaran. El corazón de Huang Wuying latía salvajemente mientras abría la puerta de su habitación, cerrándola inmediatamente después de que Luo Yuan había entrado. Justo cuando Luo Yuan estaba a punto de preguntarle qué quería decirle, Huang Wuying se agachó y extendió la mano para bajar la cremallera de sus pantalones. Ella era, después de todo, una recatada mujer casada. Su táctica de seducción era directa y carecía de timidez. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Luo Yuan en voz baja mientras daba un paso atrás. Huang Wuying recordó cómo Luo Yuan había matado a personas sin pestañear. Su mente se quedó en blanco mientras temblaba. ¿Hay algo más que quieras? Si no, me voy, dijo Luo Yuan sin emoción. Huang Wuying no había esperado que las cosas salieran así. Su cara se puso pálida cuando se aferró a él. No te vayas. Luo Yuan miró a Huang Wuying, que estaba suplicando y adulando. Parecía una paloma asustada, lista para colapsar en cualquier momento. Suspiró para sus adentros, pero aún así se obligó a decir, esto no sucedió, no podemos quedarnos más aquí, vámonos. Huang Wuying asintió con inquietud y forzó una sonrisa. Su sonrisa inquietó a Luo Yuan. Los dos salieron de la habitación. Los ojos de Wang Sisi viajaban de ida y vuelta entre ellos, pero por supuesto, su falta de experiencia no le permitía leer nada. Ambos parecían tranquilos. Huang Jiahui, sin embargo, parecía pensativa. Luo Yuan y las chicas salieron de la zona residencial con cautela. Los bombardeos se habían detenido, dejando los gruñidos de las bestias mutadas llenando el aire. Grandes sombras sobrevolaban sus cabezas de vez en cuando, el viento que producían hacía que la basura y el polvo danzaran alrededor. Los edificios en ruinas a ambos lados del camino arrojan sombras torcidas bajo la brillante luz de la luna. Algunas personas corrían por la calle de 2 en 2 o de 3 en 3, mientras los 4 arrastraban sus pertenencias con pasos apresurados. La calle estaba extrañamente silenciosa. Nadie estaba hablando. Los autos pasaron, algunos de ellos deteniéndose para recoger a la gente, pero la mayoría de ellos simplemente se alejaba. Media hora más tarde, la multitud parecía crecer a medida que se acercaban al sitio de construcción. La calle de 6 carriles estaba llena de gente. Aquellos que habían conducido allí ya no podían avanzar con sus autos y bajaron para recuperar su equipaje de la parte trasera de sus autos mientras maldecían, incapaces de esperar más. Luo Yuan frunció el ceño al ver la escena. Todavía les quedaban más de 2 horas. Eran solo las 10 p.m. Si el teniente segundo no había mentido, ni siquiera estaba cerca del momento en que se abriría la base subterránea. ¿Qué pasa?, preguntó Huang Jiahui ansiosamente al ver la expresión preocupada de Luo Yuan. Luo Yuan dijo en voz baja, todavía está lejos del tiempo dado, sin embargo, ya hay tanta gente esperando. Esto es muy extraño. ¿Nunca nos dijiste cuántas personas pueden albergar la base subterránea?, preguntó preocupada Huang Jiahui. Luo Yuan vaciló antes de decir al oído, 300.000.
La mano de Huang Jiahui voló a su boca, su cara perdió su color. 300.000 personas, ¿qué significaría eso para los 4 o 5 millones de personas en la ciudad? Ella no se atrevió a imaginar. La simpatía era un lujo en esta era apocalíptica. Ella reflexionó rápidamente sobre el problema, eso debería ser confidencial, de lo contrario las consecuencias serían impensables. ¿Crees que el secreto ha sido expuesto? Espero estar equivocado. Luo Yuan negó con la cabeza. Nada en este mundo era completamente confidencial, y mucho menos un asunto de vida o muerte. La conciencia y la moralidad siempre se habían arraigado en todos los que viven en una sociedad estructurada. Incluso los peores criminales eran reprimidos por esos griles. Los humanos eran animales sociales. Todos tenían a alguien que no podían dejar atrás. Elegir era una decisión tortuosa para las personas porque, en este caso, también significaba descartar a alguien más. Cuando mantener el secreto era tan difícil, violar la confidencialidad era lógico. Los amigos tenían otros amigos, y los parientes tenían más parientes. Los secretos ya no eran secretos en tales circunstancias. Capítulo 85. Estrellas. La lámpara incandescente iluminaba la sala de reuniones cerrada como si fuese de día. Bajo su luz sorprendentemente brillante, se estaba celebrando una reunión de emergencia. Una docena de las personas más influyentes en la ciudad de Dong vieron la enorme pantalla frente a ellos con caras serias. La pantalla mostraba la entrada de la base, donde varios cientos de soldados formaban una pared con escudos antidisturbios y apenas mantenían el orden del caos que se estaba produciendo allí. El reloj de cuarzo en la pared marcaba la hora. A medida que pasaron los segundos, la atmósfera en la sala de reuniones se puso tensa. Algunas personas ya estaban sudando. ¿Cuántas personas ya están en la base subterránea?, preguntó finalmente un hombre de mediana edad que presidía la reunión en voz baja después de varios minutos. 35.000 soldados, además de varios técnicos, investigadores, científicos, inversores de la base y familiares de esas personas. El total aproximado es de 180.000 personas. Hay otros 20.000 soldados que se apresuran desde las afueras de la ciudad después de completar sus tareas. Basándonos en la capacidad de la base, aún podemos recibir a unas 100.000 personas, dijo en voz baja un hombre delgado de mediana edad, levantando la cabeza después de garabatear algo dentro de su cuaderno. ¿No podemos hacer más espacio? No es así de fácil. De acuerdo con nuestros cálculos, 300.000 ya es nuestra capacidad máxima. Tal vez si limpiamos algunos almacenes de inventario innecesarios, podamos acomodar otros 150.000. Estamos fuera de tiempo. Según la información del 8º batallón, las bestias mutadas de las afueras ya están llegando a la ciudad de Dong. Estarán aquí lo suficientemente pronto. Nuestros explosivos no son suficientes para defender la base por más de unas pocas horas, a menos que utilicemos armas nucleares y limpiemos todo en el bosque, dijo un teniente general de manera sombría. La discusión se calentó después de sus palabras. El presidente parecía alarmado mientras golpeaba inconscientemente la mesa con su dedo índice. Si se detonaran armas nucleares, no solo la reforma después de la guerra podría acelerarse significativamente, sino que también podrían eliminar cualquier problema adicional que pueda surgir y garantizar la supervivencia de la gran población de la ciudad de Dong. Incluso podrían regresar a la Tierra sin tener que mudarse primero a la base subterránea. Las restricciones mundiales a las armas nucleares apenas se aplicaban en momentos como estos, y la detonación de armas nucleares se hacía cada vez más común. Según la indicación satelital, países de todo el mundo detonaron cerca de 100 bombas atómicas en tan solo medio año. Entre ellos estaban EU, con 12 bombas, Rusia con 21 bombas, Francia con 6 bombas, el Reino Unido con 8 bombas, India con 15 bombas, Pakistán con 6 bombas, Israel con 3 bombas, Japón con 2 bombas, Alemania con 1 bomba, y China con 11 bombas. A pesar de que la detonación de una bomba atómica ya no era una controversia, aún así, le preocupaba tener que detonar una en su propia ciudad. Después de todo, no se trataba de ningún misil, ni era una bomba atómica de menor escala como la que detonó en Hiroshima. Era un arma de destrucción masiva, y cualquier ligera desviación del misil guiado costaría millones de vidas inocentes. Incluso esta base subterránea de alta defensa sería destruida. La atmósfera tensa en la sala de reuniones se espesó. Algunas personas ya estaban empapadas de sudor frío. Entonces votemos. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Wang Sisi, mirando a un hombre de aspecto pervertido detrás de ella. Niña, solo tuve un ligero contacto contigo. Mira qué tan lleno está aquí, no puedo evitarlo. Puedes tocarme si quieres, bromeó el hombre, mostrando sus dientes amarillos. Wang Sisi se quedó sin palabras por la charla desvergonzada del hombre. ¿Qué pasa? Luo Yuan se apretó y preguntó mientras escuchaba la conmoción. Él me tocó el trasero. Wang Sisi resopló mientras señalaba al hombre. Al reconocer a su salvador, se agarró con fuerza al brazo de Luo Yuan. Luo Yuan miró al hombre perverso, que aún sonreía, y al instante supo que era un sinvergüenza retorcido. Quería darle una lección al bastardo,
pero miró la expresión tímida en el rostro de Wan Sisi y cambió de opinión. Deberías defenderte por ti misma. Si no puedes, entonces bien puedes pretender que no pasó nada. Huang Yaoi no se había dado cuenta de lo que acababa de pasar, así que giró la cabeza para preguntar qué está pasando. Sisi fue intimidada. No te involucres, sin embargo, déjala resolver esto por ella misma. Luo Yuan la detuvo. Oh, ahora quieres enseñarme una lección, no estás siendo demasiado autoritario, está tan lleno aquí, quien no se ha tocado o se han pisado los pies, sean razonables, chicos. El hombre sonrió con satisfacción mientras gritaba. Él había visto que había mucha gente alrededor. Los que estaban mirando no sabían lo que realmente había sucedido y aplaudían alegremente. Sí, está demasiado lleno aquí. Algunos toques son inevitables, solo aguántalo. También tuve mi trasero siendo tocado algunas veces. Tú vaca, solo los ciegos querrían tocarte, o fue tu amigo gay el de ahora. Vete a la mierda. Esas personas no tenían una mala intención, solo estaban mirando por el bien de la diversión. Al ver que la multitud estaba de su lado, el hombre se puso aún más intrépido. Sus ojos nunca abandonaron el pecho de Wan Sisi, lo que enojó a la niña. Luo Yuan negó con la cabeza. Olvídalo, él tiene razón. No se puede culpar a nadie de que esto suceda aquí, vámonos. Los espectadores de repente lo miraron con desdén. Una cosa era decirle a alguien que se defendiese, pero era otra cosa ser cobarde. La pelea podría no haber sido seria, pero encogerse no era algo viril. Hermano Luo, entiendo lo que quieres decir. No voy a ser intimidada por algún hijo de puta, dijo Wan Sisi en voz alta. ¿Hijo de puta? Luo Yuan se sorprendió. Antes de que pudiese reaccionar, Wan Sisi ya se había abalanzado con un fuerte grito y pisoteó al hombre. A pesar del hecho de que el físico de una mujer era naturalmente más débil que el de un hombre, Wan Sisi era mucho más fuerte que el hombre promedio. Su fuerza había alcanzado 11 puntos después de consumir carne mutada durante tanto tiempo. Gracias a ese elemento inesperado, el hombre escuálido fue expulsado en un instante. Tú bastardo, te atreviste a tocarme el trasero. Wan Sisi continuó regañándolo mientras lo pateaba. Intenta tocarme otra vez. Una patada aterrizó brutalmente en su entrepierna, y el hombre se acurrucó de dolor mientras gritaba. Wan Sisi se puso en cuclillas y agarró el cabello del hombre. Fuertes bofetadas resonaron en el aire mientras decía en voz alta, ¿todavía quieres tocarme? Se siente genial tocarme, ¿no es así? Tócame, hijo de puta. Vamos, tócame. Luo Yuan estaba estupefacto. Sintió que estaba conociendo a Wan Sisi por primera vez. ¿Era ella incluso la misma persona? De hecho, Wan Sisi nunca había sido una niña tímida. Su primer día en el jardín de infantes, le había arañado la cara a un niño por arrebatarle los juguetes. Ella era la tercera hermana entre las que solían llamar las 8 hermanas, en la secundaria, la que encerraba a las personas en los baños y ahuyentaba tanto a las niñas como a los niños. Fue cuando Luo Yuan la había tomado bajo su protección que había empezado a actuar de manera femenina, temiendo que ella le causase una mala impresión. Ella había seguido fingiendo hasta que todos le habían creído. Al final, el hombre estaba rogando en lágrimas, los mocos corrían por su rostro. Huang Yaoi finalmente la detuvo. Sisi, detente. Él aprendió su lección. Hijo de... Wan Sisi obligó el resto de la palabra a bajar por su garganta cuando finalmente recuperó el sentido. Echando un vistazo a Luo Yuan, le preguntó a Huang Yaoi, hermana Huang, yo me excedí un poco. Ese tipo de pervertido necesita una lección que pueda recordar. Mira si se atreve a hacerlo otra vez. Huang Yaoi luego agregó, pero preferiría que no lo hicieses. No pude evitarlo. Wan Sisi rió secamente mientras miraba a Luo Yuan, secretamente aliviada de no haberse puesto triste. El hombre parecía haber aprendido la lección cuando se levantó y desapareció entre la multitud sin decir una palabra. La multitud se dio cuenta de que ya no había nada que valiese la pena observar y se dispersó. Los 4 siguieron apretándose hacia el frente, más gente se acumulaba a medida que se acercaban al sitio de construcción. Mirando el mar de gente, Luo Yuan se preocupó. Si ocurriese algún tipo de disturbio, seguramente causaría muchas muertes. Inconscientemente miró al cielo. Grandes pájaros estaban dando vueltas bajo la luz de la luna. Cuando Luo Yuan desvió la mirada, de repente se dio cuenta de que los pájaros estaban ansiosos. Su patrón de vuelo era irregular y emitían ruidos extraños. Los mismos gruñidos extraños venían de las bestias mutadas en la distancia. Estos gruñidos sonaron ansiosos e irritados, como si los pájaros sintiesen un grave peligro. Inconscientemente, giró sus ojos hacia el norte. Una estrella producía una luz débil en el cielo lejano. Rápidamente se dio cuenta de que esa no era solo una estrella. La luz se hizo más brillante y su párpado izquierdo se contrajo, la piel de gallina se le erizó. Su corazón dio un fuerte golpe. Miró a la estrella que se volvía más y más brillante. Su cuerpo estaba congelado como una estatua. Luo Yuan recuperó la cordura después de un rato, y rápidamente atrajo a Wan Sisi y Huang Yaoi hacia él, diciendo en voz baja, vengan conmigo de inmediato. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura.
Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.